Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. ¿Cuántos vinieron a aprender algo nuevo hoy? Aleluya. Dile a que tienes al lado, tú tienes que venir a los bienes de enseñanza. Aleluya. Quiero iniciar preguntando. Amado hermano que estás aquí, piénsalo para que veas. ¿Acostumbras a clamar a Dios solo en tiempo de vacas flacas? Cuando las cosas no van bien. Cuando vienen tiempos difíciles a tu vida, es allí cuando te acuerdas de Dios y clamas a Él. Piénsalo para que veas. Cuando viene la dificultad económica, no alcanza el dinero para pagar cuentas. El banco está tocando la puerta cada rato. Cuando hay algún enfermo en la familia. No hay seguro social, hay que pagar las medicinas pagando farmacia porque no hay seguro. No tienes cobertura social. ¿Qué pasa cuando las cosas van en contra de lo que queremos? ¿Cómo actúas? ¿Cuánto actúas cuando la familia no va como tú quieres? Cuando se resquebraja el núcleo familiar. Cuando hay diferencias en la pareja, fuertes diferencias en ocasiones. Porque mi hermano, siempre lo digo, cuando la cosa está bien es fácil ser cristiano. Qué fácil es ser cristiano cuando tienes dinero para pagar las cuentas. Cuando en tu familia hay buena salud, buena armonía, como el pastor siempre dice. Cuando no hay problemas en el trabajo, ganas bien. Qué rico así, ser cristiano. Uno viene a la iglesia y dice gloria a Dios y aleluya, porque todo está bien. Pero cuando no es así, tienes el mismo espíritu, la misma actitud frente a Dios cuando las cosas no marchan bien. Piénsalo para que veas. ¿Usas a Dios como si fuese un amuleto? ¿Clamas a Él solo en tiempos de dificultad? Mi hermano, yo quiero hablar de un pasaje en esta noche que yo espero que nos sacuda a todos. Un pasaje donde el pueblo de Dios quiso usarlo como si fuese un amuleto. Un amuleto de suerte que todavía algunos pueden tener en la cartera y en otros lugares. De que resguardos. Cuidado con eso, mi hermano. Dios no necesita ayuda. Siempre he hablado de los lacitos rojos que le ponen a los bebés. Yo vi eso cuando estaba muy niño. Decían que esa cosita roja era buena para que no los ojearan. ¿De verdad tú crees que Dios necesita ayuda para cuidarte? Para cuidar a tu familia. Dios necesita apoyo. Que tú tires cosas en las esquinas de tu casa. Yo no sé qué echan hay gente que tira en las esquinas de su casa sal y ¿de verdad tú crees que Dios necesita de tu ayuda para que Él te pueda cubrir? ¿De verdad lo crees? ¿Que Dios necesita apoyo tuyo? Es como cuando yo hablaba con los líderes en cuanto a Salomón. Dios le dijo a Salomón, luego que él le pidió sabiduría, ¿usted conoce el pasaje? Dios le dijo que le daría lo que no le pidió, riquezas. Le iba a dar un poderío que nadie más tendría, ni antes ni después de él. Que él sería el hombre no solo más sabio, sino más poderoso y rico de la historia. Pero la Biblia también dice que Salomón puso impuestos muy altos a su gente. Que cuando él murió, si usted conoce el pasaje,
El pueblo vino a hablar con él, con Roboam, que fue el que sucedió en el trono. Y la gente vino donde Roboam a decirle: Roboam, tu papá nos dejó impuestos muy altos. Por favor, bájalos para que podamos vivir mejor. Los ancianos le dijeron: hazle caso al pueblo, pero él fue a consultar con los amigos, con los que se criaron con él. Y los hermanos y los pasieros, los amigos de la época, le dijeron: dóblales, triplícales los impuestos para que sepan. Hazles ver que tú eres el rey. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y desde ahí vino la ruptura de Israel, que se dividió en Israel y en Judá. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Mi hermano, ¿en qué parte de la Biblia Dios le dijo a Salomón, que le dijo que sería el hombre más rico de la tierra? ¿En qué parte de la Biblia Dios le dijo: súbele los impuestos a la gente? ¿En qué parte? ¿Necesitaba Salomón aumentar los impuestos a la gente para aumentar su riqueza que ya Dios le había prometido? Claro que no. Claro que no. No hacía falta que él hiciera eso. Si ya Dios le dijo: tú vas a ser el hombre más rico de la tierra, no habrá nadie antes ni después de ti. Así que, ¿qué necesidad tenía Salomón de aumentarle los impuestos a la gente? ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Mi hermano, yo espero que de lo que vamos a hablar hoy, mira, un pasaje maravilloso, mi hermano. ¿Cuántos conocen la travesía del arca del pacto cuando fue robada a Israel? Levante la mano. Y mi hermano, en esos 7 meses, porque fueron 7, vamos a verlo ahora. En 7 meses que el arca del pacto le fue quitada a Israel, ocurrieron cosas maravillosas allí. Maravillosas. Pero detrás de cada pasaje hay un mensaje. Me rimó y todo. Detrás de cada pasaje hay un mensaje que Dios nos quiere mandar, ¿sí o no? Para que entremos en materia, vaya conmigo en sus Biblias al primer libro de Samuel. Samuel capítulo 5. Primera de Samuel 5, vamos a verlo por partes. Ya llegó a Primera de Samuel capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 4. ¿Cómo es el título que está en su Biblia? El arca en tierra de los filisteos. Dice así del 1 al 4. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca del pacto y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Hermanos, presta atención a lo que estamos leyendo aquí. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y dice el 4. Y volvieron a levantar de mañana al siguiente día. He aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y escucha bien. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quitado a Dagón el tronco solamente. Adelante, se vaya al capítulo 6. Vamos a leer los versículos 11 y 12 del capítulo 6. ¿Lo tiene? El 11 y el 12 dice: luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían caminando recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas
hasta el límite de Bet-Semes. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna? De ser recibida por todos los que estamos aquí. Ok, vamos a explicar para poder entender el contexto, porque si no entiendes el contexto se convierte en un pretexto, ¿sí o no? Ya sabemos por lo que leímos que el arca le fue quitada a Israel en una batalla con los filisteos. Pero ¿cómo empezó todo esto? En el capítulo 4, no vamos a ir allí, usted lo puede leer en casa. En el capítulo 4 de Primera de Samuel, Israel cometió un grave error. Cuando estaban en la guerra con los filisteos, al ver que no estaban ganando y que habían sido prácticamente derrotados, ellos claman. Cuando regresan a Israel derrotados por los filisteos, ellos no entienden por qué eso pasó. Y ellos dicen, entonces al verse derrotados, entonces claman a, mi hermano, eso no ha cambiado. Entonces claman a Dios para pedirle que Dios intervenga para protegerlos y así puedan vencer al enemigo. Vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 4 para que lo veamos. Primera de Samuel 4, vamos a leer el versículo 3 de Primera de Samuel 4. ¿Lo tiene? Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, después de haber sido derrotado por los filisteos, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y aquí viene la respuesta que muchos todavía hacen hoy. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Eso fue lo que hicieron. Cuando se vieron derrotados fue que clamaron a Dios. Pero la pregunta sería, ¿por qué Dios dejó que los derrotaran en la guerra? Porque, mi hermano, en vano es que busquemos a Dios, pedirle que nos ayude en algo, si nuestra vida no va conforme a Él. Déjame repetir esto. Mi hermano, no te va a servir pedirle a Dios que te ayude si nuestra vida está apartada de Él. Mi hermano, cuando ellos estaban perdiendo la guerra, en vez de pedir perdón a Dios, humillarse delante de Él, lo que hicieron fue, cuando fueron al campamento, los ancianos dicen, en la próxima guerra vamos a llevar al arca del pacto con nosotros, como un amuleto. Como si el arca del pacto fuera un amuleto, para que entonces Dios los ayudara. Y mi hermano, eso no ha cambiado hoy. Y mira que tenían el arca del pacto tirada allá en Silo. La tenían en Silo ahí. Y pensaron que por tener el arca del pacto ahí, dieron por sentado que Dios siempre los iba a proteger donde quiera que fueran. No importa la batalla que tuvieran. Y mi hermano, eso es exactamente lo que pasa hoy también. Porque dices que eres cristiano, pero tu vida no va conforme a lo que dices. Crees equivocadamente que Dios siempre te va a respaldar. Y mi hermano, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice que Dios nos va a malcriar? Que Dios va a hacer lo que tú dices que tiene que hacer. ¿Dónde dice eso? Sobre todo si tu vida está en total desobediencia delante de Dios. Y mi hermano, eso nadie lo sabe mejor que tú. ¿Cómo es tu vida de lunes a viernes? Ellos trataron la presencia de Dios como si fuese un amuleto. Ellos creían que por el solo hecho de llevar el arca del pacto obtendrían victoria. Pero no fue así, mi hermano. Y no fue así porque el pueblo de Dios en la época, en ese momento,
andaba en desobediencia. Andaban en desobediencia. Y el resultado fue catastrófico. ¿Conoce el resultado de lo que pasó después de esa guerra con los filisteos? Ocurrieron 4 cosas. 2 en la guerra y 2 fuera de ella. La primera cosa que pasó, los hijos de Elí fueron asesinados en la guerra. Los mataron a los 2. Y el arca del pacto les fue quitada por haber sido vencidos en la guerra. Pero también ese mismo día ocurrieron 2 cosas fuera de la guerra. La Biblia dice que alguien logró escapar de la guerra. Y vino entonces donde el sacerdote Elí a contarle lo que había pasado. Y la Biblia dice que cuando el que escapó le vino a dar la nueva a Elí, le dijo: Israel perdió la batalla, tus 2 hijos fueron asesinados y el arca del pacto fue tomada por parte de los filisteos. La Biblia dice que cuando Elí oyó sobre que habían quitado el arca, se fue de espaldas en una silla donde estaba sentado y se desnucó y murió. La otra cosa que sucedió fue que la mujer de Finés estaba dando a luz ese mismo día. Bueno, estaba embarazada, pero al oír, porque dice la Biblia que ella escuchó el mensaje que le estaban dando a Elí, se le adelantó el parto. Y ella pronunció una frase que fue usada por el pueblo como señal de la desastre que había pasado ese día. Ella mencionó el término Icabod, que significaba que la gloria de Dios había sido quitada de Israel. Al ella oír que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, ella dijo: la gloria de Dios nos ha sido quitada. Así que esas fueron las cosas que pasaron solo en ese día. El arca del pacto se las quitaron. Los 2 hijos del sacerdote fueron asesinados. El sacerdote murió desnucado, en panameño. Cayó de espalda. La Biblia dice que era gordo, que era obeso. Y mi hermano, cuando recibe la noticia perversa de sus hijos muertos, el arca se la llevaron. Dice la Biblia que él se fue de espalda y al caer se desnucó. Otro muerto. Y la mujer de uno de los hijos de Finés menciona ese término dando a entender. Y mi hermano, que Dios nos ayude, que la gloria de Dios sea parte de nosotros. Y fue ese término Icabod, fue muy usado en la época luego de lo que pasó. En los 7 meses, porque duró 7 meses el arca del pacto en tierra de los filisteos. Vamos a hablar de eso. Pero aquí viene lo peor, o aquí viene lo sabroso, lo asombroso. Mi hermano, la Biblia dice que el tiempo que el arca del pacto estuvo allá, en tierras paganas, en diferentes ciudades filisteas, la gloria de Dios, mi hermano, no dejó de ser la que entendemos tú y yo. Mi hermano, la gloria de Dios no puede ser opacada donde quiera que esté. Mi hermano, el arca del pacto representaba la mismísima presencia de Dios. Y esa presencia de Dios no puede ser opacada, no importa dónde esté. La Biblia, vamos a verlo, mi hermano, fueron 7 meses terribles que vivieron los filisteos en las diferentes ciudades donde llevaron el arca, porque donde el arca llegó, trajo juicio a la ciudad. Y la ciudad dijo: aquí no la quiero, llévenla para otro lado.
La llevaron para otra ciudad filistea y lo mismo, juicio, enfermedades, ya lo leímos. Y fue a diferentes ciudades filisteas y en todas ellas vino juicio de Dios contra esa ciudad. Y al final ellos solitos decidieron devolver, mi hermano, ellos solitos devolvieron el arca del pacto. No la querían porque era juicio lo que llegaba a cada ciudad donde el arca llegaba. Pero vamos a ver lo maravilloso, mi hermano, ahí hay una cosa maravillosa que la Biblia cuenta ahí, de lo que pasó en esos meses. Así que vamos a hablar de los puntos importantes aquí. Número 1, la presencia del arca del pacto, la presencia de Dios en territorio rival, en territorio filisteo. Vamos a leer nuevamente los versículos 2 al 4 de Primera de Samuel 5. Vaya conmigo nuevamente a Primera de Samuel 5. ¿Lo tiene? Vamos a leer del 2 al 4. Mire lo que pasó cuando el arca fue llevada allá. Dice el 2. Y tomaron los filisteos el arca del pacto y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era el templo del dios falso al cual ellos adoraban, uno de ellos. Se llamaba Dagón y él tenía su templo. Y entonces llevaron el arca del pacto como un trofeo y lo pusieron en el templo, en ese templo pagano. Ahí pusieron el arca al lado de su ídolo, Dagón. Pero mira lo que pasa después. Mira lo que pasó después. Versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod, que era la ciudad donde pusieron a Dagón, se levantaron de mañana, he aquí Dagón, el ídolo, postrado en tierra delante, estaba postrado en tierra delante del arca. Es decir, el ídolo, la efigie de Dagón, cuando fueron a verla al día siguiente, estaba en el piso, delante de él, como quien está humillado delante del arca. Pero dice la Biblia que ellos la levantaron, dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ellos pensaron que bueno, pasó algo ahí, levantaron nuevamente a Dagón y lo pusieron donde estaba. Pero al día siguiente, mira lo que pasó al día siguiente. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y escucha bien, y la cabeza de Dagón y las dos manos y las palmas de sus dos manos estaban ¿qué? Cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco, solamente. Lo que ellos pensaron era un acto normal, no sé, producido por no sabe qué. Cuando Dagón primero cayó, al día siguiente entendieron que la primera vez no había sido un accidente. Al segundo día, dice la Biblia, cuando fueron a ver a Dagón, la cabeza y las dos manos. Ok, te explico cuál era el ídolo, la forma que tenía el ídolo, Dagón. Dagón tenía forma de pez con dos manos. Dagón era un pez que tenía dos manos humanas. Ese era Dagón. La Biblia dice en el versículo 4 que al segundo día, cuando fueron a ver qué pasó en el templo, Dagón estaba sin cabeza y sin las manos. Solo estaba el tronco del pez. Lo que quiere decir, mi hermano, que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo están de acuerdo conmigo ahí? Mi hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. El solo hecho de estar un ídolo delante del arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios, algo tenía que pasar ahí. Algo tenía que pasar ahí. Ellos pensaron que al poner el arca al lado de Dagón, su ídolo pagano, era como una especie de humillación
a Dios y todo lo contrario, se constituyó en una humillación del Dios que ellos tenían. Cuando eso pasa, viene entonces el paseo del arca del pacto por diferentes ciudades de filisteas. Y el segundo punto es el juicio que vino a todas las ciudades. Porque cuando ellos vieron que Dagón no tenía cabeza ni tenía mano, dijeron: no queremos a esta arca aquí, llévensela para otro lado. Pero vino juicio. Donde llevaron el arca, juicio vino a la ciudad donde fue llevada. Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel 5. Vamos nuevamente allí, para que veamos el juicio que trajo Dios a las ciudades donde su presencia fue llevada. Vamos a leer los versículos 6, 9 y 11. Primera de Samuel 5, 6, 9 y 11. Tiene el 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, que fue la primera ciudad donde lo llevaron al templo de Dagón, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Eso fue en Asdod. Ahora vaya al 9, versículo 9. ¿Lo tiene? Espérese que yo todavía no, aquí está. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, porque después llevaron el arca. Si usted puede ver el versículo anterior, el versículo 8, lo llevaron a la tierra de Gat, a la ciudad de Gat, que también era tierra filistea. Y dice la Biblia que una vez pusieron el arca en la región de Gat, dice el 9, que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Ahora vaya al 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado. ¿Cuánto dan un aplauso a eso? Aleluya. Mi hermano, cuando los filisteos, después de haber derrotado a Israel, se llevaron el arca del pacto, ellos pensaron que habían derrotado al Dios de Israel. Y lo tenían al principio como un paseo. Pero mi hermano, la Biblia dice que donde llevaron, porque primero Asdod dijo: yo no lo quiero aquí. Después fue a Gat, y Gat dijo: tampoco lo quiero aquí, porque toda la ciudad comenzó a enfermarse, le salieron tumores, le salieron una serie de enfermedades producto de la presencia del arca ahí. Y la Biblia dice que después la llevaron a Ecrón, otra ciudad filistea, donde igualmente pasó lo mismo. Toda la ciudad se enfermó, se llenó de tumores, y llegó el momento en que las ciudades de la tierra filistea, las ciudades, los príncipes se reunieron y dijeron: ve acá, vamos a devolver esta acta de donde viene. Nos van a matar a todos aquí. Esa acta nos va a matar a todos. Mi hermano, pero ocurrió lo que a mí me encanta de este pasaje. Porque ellos dijeron, ellos todavía no estaban convencidos si todas las enfermedades, los tumores que la presencia del arca del pacto produjo en las ciudades venía de Dios o no. Ellos no estaban muy seguros. Y entonces ellos idearon un plan para estar seguros si era Dios o no quien produjo en todas estas ciudades las enfermedades y las plagas que salieron producto de la presencia de Dios.
Y esta es la parte que a mí me encanta de este pasaje. Cuando yo lo leo, yo digo, wow. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 6. 1 Samuel capítulo 6. Vamos a leer del 9 al 12. 1 Samuel 6. Vamos a leer del 9 al 12. Ok, vamos a leer desde el 8, para que usted vea bien el trasfondo de lo que pasó aquí. Ya llegó a el capítulo 6 de 1 Samuel. Vamos a leer desde el 8. Luego que ellos se reunieron, mira lo que dice el 8. Se me fue la cosa aquí. Aquí está. Dice el 8. Tomaréis luego el arca de Jehová. Escúcheme bien lo que dice allí. Y la pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda. Porque dieron ofrenda de sacrificio. Dice, vamos a devolverlo, pero vamos a darle un sacrificio, porque si no nos va a matar todos aquí. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y aquí viene el versículo 9, lo que yo quiero que tú prestes atención. Versículo 9. Y observaréis si sube el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal. Ok. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, es decir, si no va a Bet-Semes, Bet-Semes ya es tierra israelita. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Sabe lo que ellos hicieron aquí? Ellos hicieron un carro, dice la Biblia. Tomaron 2 vacas. Y mira que ellos querían probar si de verdad era Dios. Ellos decían, si estos animales hacen lo que decimos que deben hacer, entonces estaremos convencidos que fue Dios el que nos hirió. Si no lo hace, entonces sabremos que no fue el arca del pacto, no fue Dios, sino quién sabe qué fue lo que nos hirió. Ok, esto me acaba de venir. ¿Se acuerdan cuando Abraham envió a su sirviente a buscarle mujer a Isaac? ¿Se acuerdan? Y que él en el camino oró a Dios y le dijo, si yo me encuentro a una doncella que lleve agua y que le dé de beber a todos mis camellos, no sé cuántas veces, entonces esa será la mujer que Dios tiene para mí. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Una cosa inverosímil, ¿sí o no? Que una mujer alimente el montón de camellos no sé cuántas veces, para que entonces él pudiera decir, esa es la mujer que Dios tiene para el hijo de mi señor Abraham. ¿Se acuerdan el pasaje? Y que esa mujer hizo exactamente lo cual él pidió. Una cosa que para la inteligencia humana era difícil que pudiera ocurrir. ¿Sí o no? Bueno, así mismo hicieron estos acá. Ellos dijeron, escúcheme bien. Ellos tomaron 2 vacas. ¿Se acuerdan que yo pregunté que hay animales que Dios usó? Bueno, estos fueron unos. Tal vez usted ni siquiera tenía en mente que habían vacas metidas ahí. La Biblia dice que ellos tomaron 2 vacas para que empujara el carro que ellos habían fabricado, y sobre el carro pusieron el arca del pacto y todos los sacrificios de oro que le mandaban a Israel por el perjuicio que habían sufrido las diferentes ciudades. Pero hay algo peculiar aquí, que es lo que hace el milagro, que yo quiero que tú recuerdes. La Biblia dice que esas 2 vacas eran 2 vacas recién paridas. Ojo, no eran vacas cualquiera que tú ves por ahí, no. Eran 2 vacas, dice la Biblia, recién paridas, y agarraron a sus becerros y los encerraron en un redil, en un lugar los encerraron.
Mi hermano, el instinto animal de una madre que engendra hijos, ¿cuál es? Ellos van a buscar a sus hijos, ¿sí o no? Pero ellos dijeron, si estas vacas recién paridas, en vez de buscar sus hijos, llevan el carro hacia tierra israelita, entonces nos daremos cuenta que fue Dios el que nos castigó. Y mi hermano, si usted sigue leyendo, Primera de Samuel 6. Vamos a leer del 10 en adelante, búsquelo. Primera de Samuel 6, del 10 en adelante. ¿Lo tiene? Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Dice el 11. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Y mira lo que dice el 12, mi hermano. El 12. Y aquí está el milagro. Y las vacas se encaminaron por el camino a Bet-Semes. Bet-Semes ya era tierra israelita. Y seguían caminando recto. Oye esto. Seguían caminando recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y lo dice, y los de Bet-Semes que estaban ya los israelitas, que no les importó nada con el arca, no les importó. Dice el 13, que los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Mi hermano, y los príncipes filisteos estaban siguiendo a las vacas. Ellos decían, donde las vacas, por el instinto materno que tienen de haber parido becerros, vendrían a buscar a sus crías, ¿sí o no? Ese era el instinto animal. Pero mi hermano, la Biblia dice que ellos vieron a las vacas caminar rectecitas a la tierra donde debe estar la presencia de Dios, entre su pueblo. Dice que bramaban, pero iban caminando recto, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y ellos entendieron que fue el mismo Dios el que les trajo todas las plagas que vivieron las diferentes ciudades allá en Filipos, en tierras filisteas. Y mi hermano, es maravilloso porque ellos se habían llevado el arca pensando que con haberse llevado el arca de Dios, ellos habían vencido a Dios. Y mi hermano, ese es el mensaje de esta noche. Mi hermano, no importa dónde está la presencia de Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. No importa dónde esté la presencia de Dios. No hay enemigo que pueda estar sobre la presencia de Dios, mi hermano. Los mismos mi hermano, Dios creó los animales. Dios lo creó todo. Así que no hay animal que se le pueda revelar a Dios. La Biblia dice que las vacas recién paridas caminaron recto sin apartarse. Mi hermano, vacas recién paridas, que el instinto animal las lleva a buscar sus crías para cuidarlas recién paridas. Pero mi hermano, mi hermano, Dios tiene el control de todo. Y las vacas dicen ellos mismos, porque ellos las siguieron, ellos dicen, vamos a seguir las vacas porque donde se debían, no fue Dios. Pero si esas vacas caminan recto a Bet-Semes, a territorio israelí, entonces debemos entender que sí fue Dios el que trajo las plagas a nuestras ciudades. Y así Dios se lo dejó bien claro. Y mi hermano, por eso la presencia de Dios en nosotros debe ser lo más importante.
debe ser lo que a nosotros nos llene como cristianos. Mi hermano, donde quiera que tú vas, la presencia de Dios va contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con los hijos de Dios? Aleluya. ¿Tú crees que su creación se le iba a revelar en ese momento? Ahí les digo una batería ahí, un animal más para que la anoten ahí. Hay otros que no les voy a decir. Pero seguramente usted no sabía que habían vacas que Dios utilizó, que hicieron lo que Él quería. Se olvidaron de sus crías y Dios las encaminó donde Él quería que llegaran. Y mi hermano, lo mismo hará contigo. Dios te guiará. Dios pondrá delante de ti a las personas que Él quiera que estén delante de ti, para que te apoyen y te den la provisión que tú necesitas, la provisión que tu familia necesita, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y mi hermano, para Él no hay nada difícil. Aleluya. ¿De qué nos sirve este mensaje? A ti y a mí. Número 1, no busques a Dios solo para tus beneficios. Mi hermano, como dije al principio, qué rico es decir gloria a Dios y aleluya cuando todo está bien. Mi hermano, siempre he dicho, es fácil ser cristiano cuando todo anda bien. Pero los cristianos lo demostramos en el tiempo de dificultad. ¿No están de acuerdo conmigo ahí? Mi hermano, es en el tiempo de las vacas flacas, en el tiempo de las malas noticias, en el tiempo de la aflicción, es donde Dios quiere que nosotros saquemos a relucir los cristianos que decimos que somos. Mi hermano, cuando tú tienes plata para pagar cuentas, cuando gozas de buena salud, tienes buen trabajo, tienes carro, buena casa, mi hermano, así es fácil. Cualquiera es cristiano así. No, mi hermano, los cristianos se prueban la dificultad. Ahí es que Dios nos quiere ver de qué estamos hechos. Cuando falta, cuando las cosas no van bien, mi hermano, no utilicemos a Dios como un amuleto. Eso fue lo que hizo Israel. Cuando estaban perdiendo, cuando perdieron la batalla, dijeron, perdimos porque no teníamos el arca con nosotros, vamos a buscarla. Mande a alguien a buscarla allá, asilo. Sin embargo, la vida de ellos estaba en desobediencia. Por eso Dios no los respaldó. Porque su vida estaba en desobediencia. Y mi hermano, Dios no nos va a respaldar por mucho que tú digas que eres cristiano, pero si tu vida no marcha como Dios espera. Y eso no quiere decir que debamos ser perfectos. Mi hermano, no seremos perfectos nunca. Pero si nuestra vida no va conforme y agradable a Dios, difícilmente Dios nos va a responder en algunas cosas que pidamos. Él es bueno, misericordioso, te va a dar de qué comer, te va a dar para que sustentes tu familia, pero habrán cosas que Dios dirá no. Porque tal vez nuestra vida no va como Él quiere que vaya. Hay aspectos de tu vida que sabes que debes cambiar. Y como no las has cambiado y el único que lo sabe es Dios, habrán cosas en donde Dios te va a decir, lo siento. Por eso, mi hermano, es importante que no busquemos a Dios aquí los domingos esperando que Dios nos solucione financieramente o familiarmente desde el lunes adelante, pero seguimos en desobediencia. No, mi hermano, eso es utilizar a Dios. Eso es usar a Dios como un amuleto. Mi hermano, Dios no es un amuleto. Dios exige ser nuestro rey. Dios exige gobernar nuestra vida. Y mi hermano, ese es el problema con muchos. Queremos hacer lo que nos da la gana en nuestra vida privada.
Y decimos que somos cristianos y todo. Eso es lo peor. Y mi hermano, Dios no va a estar de acuerdo con algunas cosas que estás haciendo. Y esas cosas solo tú las sabes. Solo tú las sabes. Número 2, derriba tus dagones. Mi hermano, a veces queremos meter la presencia de Dios en nuestro corazón, pero estamos lidiando con problemas de orgullo. Estamos lidiando con problemas de amor al dinero. Estamos peleando, mi hermano, con carácter que no agrada a Dios. Y ya fue probado cuando pusieron el arca al lado de Dagón, como queriendo humillar el arca del pacto cuando lo pusieron ahí en el templo de Dagón. Y el primer día Dios les enseñó quién es el que manda. Dagón estaba en el piso delante del arca, humillado. Ellos creían que el viento no sé qué lo había tirado ahí, pero cuando fueron al día siguiente Dios les mandó el mensaje. Estaba sin cabeza y sin las dos manos que le pusieron. Ahí entendieron, aquí hay algo más que el viento. No fue el viento que tumbó a Dagón ayer. Aquí hay un poder que está por encima de nuestro ídolo, el Dagón ese. Un pez con dos manos. Y de ahí comenzó el paseo del arca. Lo llevaron a Gad, lo llevaron a Ecrón, y al lugar donde lo llevaban, juicio de Dios salía. Enfermedades a todo el pueblo. Mujeres, hombres, niños, llenos de tumores. Y llegó el momento en que ellos mismos, 7 meses. Vaya conmigo a 1 Samuel 6:1. 1 Samuel 6:1. ¿Cómo está en su Biblia? Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos. ¿Cuántos meses? 7. 7 meses que estuvo el arca de Dios allá. Fueron 7 meses de juicio en contra de las ciudades donde fue llevada. Y al final de 7 meses ellos se reunieron y dijeron: ¿qué va, papá? Vamos a devolver este asunto porque nos va a matar a todo el pueblo. Y lo devolvieron. Devolvieron el arca. El arca llegó solito, con 2 vacas que la llevaron allá, de donde provenía. Y número 3. Nosotros debemos valorar y respetar la presencia de Dios. Mi hermano, este punto es importante. Valorar y respetar la presencia de Dios. Los israelitas dieron por sentado que Dios estaba con ellos, aunque el arca estaba en Silo. Ellos estaban peleando contra los filisteos. Y cuando se vieron derrotados fue que se acordaron del arca, que después la mandaron a buscar a Silo. Mi hermano, que no nos pase eso a nosotros. Que la presencia de Dios vaya con nosotros donde quiera que vayamos. Mi hermano, no salgas de tu casa si la presencia de Dios no va contigo. Mi hermano, Moisés dijo: si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí. Mi hermano, no demos por sentado que todo el tiempo la protección va. No, tenemos que invocarla y clamarla. Y también para nuestros hijos. Clámale a Dios que la presencia de Dios esté con tus hijos. Mi hermano, la Biblia dice que Job todos los días hacía sacrificio por tus hijos. Y él decía: no vaya a ser que alguno haya cometido un pecado, voy a hacer sacrificio por ellos. Mi hermano, ese es un mensaje para ti y para mí. No todo el tiempo tus hijos van a estar contigo. Así que los que no están contigo, clama a Dios para que su presencia esté con ellos. Porque no sabemos, mi hermano, no des por sentado, no lo des por sentado. Israel lo dio por sentado y por eso perdieron. No demos por sentado, clamemos y asegurémonos que la presencia de Dios está con nosotros. Pero ¿cómo logramos eso? Respetando y valorando 3 cosas.
valorando la oración, valorando la palabra de Dios y valorando la comunión con el Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Hay 3 cosas, mi hermano, que hace que la presencia de Dios esté con nosotros y los nuestros. 1, valora y respeta la oración. Valora y respeta la palabra. Mi hermano, tú tienes que respetar la palabra. La Biblia dice que la palabra viene por el oír. Oír la palabra. Mi hermano, los días de culto deben ser valiosos para ti, porque tú vienes a oír la palabra. Y desde tu casa tú debes amar la iglesia, porque es el lugar en donde Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y si tú no respetas eso, porque llegas tarde a los cultos, entonces, ¿estás valorando la palabra? ¿Cómo andas en tu tiempo de oración? Espero que ores todos los días. Y mi hermano, la comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a mandar el Paracleto. Él estará con ustedes todos los días y les recordará, y me encanta esa frase que muchos no mencionan. Dios dijo, y Él les recordará todas las cosas que yo os he mandado. Todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero mi hermano, si tú no tienes comunión con Dios, ¿cómo se logra eso? Si tú no tienes un tiempo de calidad con Dios, si tú no valoras la palabra, mi hermano, si tú no valoras la predicación, mi hermano, yo no predico los miércoles, pero los miércoles tú me ves ahí sentado. Y no importa el designado del día, yo estoy ahí recibiendo la palabra. Porque aunque yo sea el pastor, yo recibo también. Y yo valoro el tiempo del que viene aquí. Porque si tú no valoras la palabra, si tú no oras, si tú no valoras la palabra, ¿cómo estás seguro que la presencia de Dios va contigo? Si tú no valoras lo que a Él le importa que tú valores. Piénsalo para que veas. Y por eso, por más que ellos tuvieran el arca con ellos, Dios no los iba a respaldar. Porque ese pueblo estaba en desobediencia. Ese pueblo no era reverente a Dios. Y por eso, aunque los ancianos dijeran, vamos a buscarle el arca asilo, eso no iba a dar resultado. Porque no sirve que tengamos a Dios cerca si nosotros no estamos pegados a Él. Mi hermano, este pasaje, el recorrido que hizo el arca del pacto en las diferentes ciudades filisteas nos enseña algo valioso. Mi hermano, no importa, el reino de Dios avanzará, no importa lo que pase, no importa si está rodeado de una sociedad hostil o no. No importa si aparentemente la sociedad gana o nuestra fe se ve ridiculizada por la sociedad. Mi hermano, Dios no necesita que lo rescatemos. La peregrinación del arca por la ciudad de Filistea nos demuestra que Dios no necesitó de nadie para volver a Israel. La sola presencia de Dios y el juicio que trajo a las ciudades obligó a sus príncipes solitos devolver el acta de donde no queremos esa acta, vamos a devolverla. Y lo hicieron con una prueba fuerte.
Si estas dos vacas recién paridas, en vez de buscar a sus becerros, van a Israel, entonces fue Dios el que nos hirió. Y eso mismo fue lo que pasó, mi hermano. La Biblia dice que las vacas iban bramando, me imagino que pensando en sus becerros, pero había un poder que las llevaba hacia Israel. Había algo más fuerte que sus hijos. Había algo más fuerte que sus pequeños becerros. Había el poder de Dios en ella, en la creación, en quien los creó. Y cuando ellos, siguiendo a las vacas, vieron que las vacas iban, la Biblia dice que no se desviaron ni a derecha ni a izquierda, dice que fueron rectecitas, vacas recién paridas. Fueron hasta donde Dios dijo que tenían que ir. Y llegaron a Bet-Semes. Aquí la pregunta es, mi hermano, y con esto termino. Los israelitas buscaron a Dios cuando querían adquirir beneficios de Él. Ellos querían, pensando que la presencia de Dios era suficiente. La pregunta es, ¿vamos a valorar la presencia de Dios? Mi hermano, el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, tú y yo, servidores y miembros, ¿vamos a valorar la presencia de Dios? Vamos a valorar la oración, vamos a valorar la palabra, vamos a valorar la comunión con el Espíritu Santo. Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Mi hermano, que Dios no sea para nosotros un amuleto de buena suerte. No podemos manipular a Dios. No podemos. O dejamos que Él sea el que guíe nuestras vidas, o andemos a nuestra suerte, pues. Es lo que Dios quiere. Y me encanta porque Dios, estando en tierras paganas, solito, demostró el poder que tiene. No necesitó un rescate israelí para devolver. No devolvió nada. Solito Dios pudo con todas las ciudades. 7 meses, mi hermano. En la casa de Obed-Edom fue bendecida solamente en 3 meses. En 7, en tierras filisteas, hubo juicio y terror en las ciudades donde la llevaron. Juicio y terror. Lo que demuestra, mi hermano, que Dios no necesita que tú y yo le salvemos. Él necesita que nosotros entendamos que el que nos puede salvar a nosotros es Él. Mi hermano, solamente Dios nos puede salvar. Él puede cambiar nuestro lamento en baile. Por eso este pasaje es maravilloso. Un pasaje que nos enseña que Dios se dejó llevar, porque recuerda algo, si a Dios no le da la gana ir a tierras filisteas, no hubiese ocurrido, pero Dios lo permitió para enseñarle a los filisteos y a las ciudades donde fue llevado quién es el Dios verdadero, quién es el Dios fuerte, quién es el que todo lo puede. Por eso Dios se dejó llevar allá. Y cuando las vacas recién paridas llegaron a Bet-Semes, esa tierra israelita, ellos estaban sembrando, regando trigo. Cuando las vieron se alegraron, pero no hicieron nada. Dios lo hizo todo, así como Dios lo hace todo por ti y por mí. Mi hermana, nosotros no necesitamos de cositas rojas en los bebés. Nosotros no necesitamos tirar cosas raras en las esquinas de nuestra casa. No tenemos un Dios que todo lo puede. No es un Dios poderoso. Él no necesita ayuda nuestra. Y este pasaje lo comprueba. Así que dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Aleluya. Dáselo fuerte que es para el Rey.